Hola de nuevo, hoy estamos a 29 de enero del 2023 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, estamos en un gráfico diario del SP500 y bien, podemos observar pues novedades, ¿vale? Novedades algo importantes. En el caso del SP500 estamos viendo pues que está claramente ya rompiendo la directriz bajista de más largo plazo, ¿de acuerdo? Que es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta pues lo que estábamos viendo hasta el momento, ¿de acuerdo? Bien, en todo caso, yo creo que en lo que nos deberíamos fijar más en el corto plazo es, aparte de la ruptura, ¿de acuerdo? Es esta vela que nos dejó aquí el miércoles, día 25. Fijaros que actuó como si fuese un pullback, ¿de acuerdo? Rompió la directriz el lunes, el martes creó un doji y el miércoles, fijaros esta vela, ¿vale? Que nos indica claramente que cogió toda esta zona como zona de pullback para que entrara dinero fresco y empujara la cotización hacia arriba, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿dónde se encuentra la clave? La estructura sigue siendo bajista. Hombre, en cierta manera sí, ¿de acuerdo? No hay que obviarlo, pero la estructura, fijaros que para que se rompiera, ¿de acuerdo? Necesitaríamos que pase este nivel que tenemos aquí, más o menos en la zona de los 4100, 4104 aproximadamente, ¿de acuerdo? Es un punto clave en toda esta ruptura. Si finalmente acaba rompiendo esta zona, pues bueno, daríamos por rota la estructura bajista del mercado o del SP500. ¿De acuerdo? Entonces, punto bastante interesante. La clave, como digo, está por encima de este nivel. Si se supera esta zona con cierta con cierta fuerza y se ven claramente compras, pues podría seguir subiendo. Ahora bien, hay muchos operadores que están creyendo que el mercado podría entrar en un rango, que esto también podría ser bastante posible, ¿de acuerdo? Entonces, muchos operadores creen que esto no va a pasar más de los 4200, más o menos de esta zona de aquí, donde tenemos varias zonas de resistencia y que el mercado se podría estar moviendo pues durante bastante tiempo dentro de esta zona, ¿de acuerdo? Bien, si nos enfocamos un poco en lo que está haciendo Europa, que en esta ocasión, aunque parezca raro, pero es el que está tirando del carro, pues bueno, quizás podríamos tener un potencial de subida muy importante. Fijaros que Europa prácticamente está a las puertas ya de los máximos, como veremos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que, por ejemplo, lo que pasa en el SP500 podríamos, si finalmente se acabase superando este nivel, fijaros que desde donde se encuentra ahora hasta, hasta aquí, pues tendría aún una subida del 17%. 17,32%, ¿de acuerdo? Entonces es un potencial de subida muy importante. Ahora bien, ¿lo va a conseguir? Bueno, por eso nos vamos refiriendo pues a las estructuras o movimientos que vamos viendo en el mercado, ¿de acuerdo? En principio, la clave, como digo, desde mi punto de vista siempre, es que rompa este nivel que tenemos de máximos por aquí. Si acaba rompiendo esta zona y se empieza a mover definitivamente por encima de este nivel, pues podríamos decir que la estructura estaría rota, ¿de acuerdo? Pasaríamos de bajistas a laterales o alcistas, ¿de acuerdo? Bien, pero esto tiene que pasar muchas cosas y esta semana es clave, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a la agenda de esta semana y fijaros que hay un montón de datos importantes. En Europa, el lunes ya tenemos el PIB de Alemania, trimestral, por lo tanto, punto importante. PMI de manufacturas en China, confianza del consumidor de la Conference Board de Estados Unidos, ¿vale? Esto es martes. Pasamos el miércoles y
ya es la clave para mí, una de las claves más importantes de la semana, que es la decisión de tipos de interés, que fijaros que en principio la Reserva Federal solo va a subir 25 puntos básicos, ¿de acuerdo? Uh, no creo que vaya a dar algún tipo de, o vaya a haber algún tipo de cambio sobre esto, ¿de acuerdo? O sea, el mercado sí ve que cumple con las expectativas, ¿de acuerdo? Todo vendrá luego después de la rueda de prensa de Jerome Powell, depende de lo que diga, ¿de acuerdo? O sea, esto desde mi punto de vista pues ya estaría descontado, no se esperan sorpresas, entonces pues bueno, en principio sería bueno para el mercado. Ahora bien, luego viene la rueda de prensa de Jerome Powell que lo puede estropear todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, habrá que estar atentos. Esto el miércoles y el jueves tenemos la comparecencia pues, de Christine Lagarde y la decisión sobre los tipos de interés en Europa. ¿De acuerdo? Fijaros que se espera una subida de 50 puntos básicos. ¿De acuerdo? Tampoco se espera que pueda haber cambios de última hora. Por lo tanto, si van a subir 50 puntos básicos, el mercado quizás ya lo tenga también descontado. ¿De acuerdo? Pero, como digo, pues luego en la rueda de prensa donde Christine Lagarde, pues vamos a ver qué dice, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la última vez no se esperaba que fuese muy agresiva y fue bastante dura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa en esta rueda de prensa. Aún así, pues bueno, el mercado europeo pues está reflejando subidas mucho más importantes que las que estamos viendo en Estados Unidos. Y como digo, pues esta vez está siendo algo al revés, ¿no? Cuando siempre es Wall Street que tira del carro, pues esta vez está siendo Europa. Por lo tanto, fijaros el potencial de subida que podría tener el SP500 si más o menos se cumplen estas normas. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al Dow Jones. Vemos que el Dow Jones está atacando de nuevo esta zona, que es la clave, que de un momento pues no ha conseguido superarla, y fijaros que cada vez que llega aquí lo empapelan hacia abajo de nuevo a buscar esta zona de rango, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos viendo aquí una especie de directriz bajista en el corto plazo, aproximadamente, más o menos, ¿de acuerdo? Bien, este tipo de directrices, bueno, si se acaba rompiendo y confirma, pues podría dar un potencial de subida bastante interesante. Ahora bien, vamos a ver cómo se comporta durante esta próxima semana, que yo creo que es la clave de este posible futuro movimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a esta semana. Bien, nos vamos al Nasdaq. El Nasdaq que finalmente pues también ha acabado rompiendo la directriz bajista. Acordaros que aquí habíamos dicho pues más o menos que había aparecido este posible doble suelo o incluso triple suelo, ¿de acuerdo? Bastante interesante. Bueno, como veis, pues finalmente también ha roto la directriz bajista, algo bastante positivo. Pero fijaros que aún no podríamos dar por rota estos máximos que tenemos aquí, por lo tanto, yo desde mi punto de vista aún no daría por concluida esta tendencia claramente bajista y además dejaría pasar claramente lo que pueda pasar durante estas ruedas de prensa que vamos a tener durante esta próxima semana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a esto. Por arriba, pues primer nivel de resistencia, pues más o menos lo tendríamos en esta zona, ¿vale? En los 12.333, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí pues ya iremos viendo, pero de momento la estructura pinta bastante bien para pensar de que el mercado pues podría continuar subiendo si no hay novedades en el frente, ¿de acuerdo? Como he dicho, hay muchos operadores o analistas que creen que esto no va a pasar de los 4.200, ¿de acuerdo? Entonces, y buenos, ¿eh? Analistas buenos. Lo que pasa que, bueno, a veces también se equivocan. Pero vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Seguimos. Nos vamos al Russell de pequeñas compañías y fijaros pues también que está atacando ya la zona o ha atacado ya claramente la zona de resistencia que tenemos aquí y está ya por encima. No del todo, fijaros que aquí anteriormente pues ya
hubo un ataque y luego posteriormente pues cayó de nuevo, ¿de acuerdo? No hay máximos crecientes, ¿de acuerdo? Fijaros que este máximo que tenemos aquí aún queda, este otro queda por debajo de este, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la estructura no es muy clara, ¿vale? Estas, por ejemplo, la del Nasdaq o la del o la del SP500, pues son bastante más claras. En cambio, esta, pues no es del todo clara para pensar de que el mercado pues haya cambiado. Y acordaros, pues que en el Russell yo creo que tenemos aquí una super resistencia que me parece que va a ser bastante complicada de pasar. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a Europa. Europa, fijaros el DAX, ¿vale? Fijaros el DAX y fijaros que, por ejemplo, estaríamos pues tal como se encuentra ahora aproximadamente, fijaros que le quedaría un 7% para alcanzar los máximos históricos que alcanzamos en enero del 2022. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el avance en Europa ha sido bastante más importante que el de Estados Unidos. Y esta vez es básicamente porque Estados Unidos se ve muy afectado por el sector tecnológico. ¿De acuerdo? Aún así, esta semana hemos visto movimientos en Tesla bastante importantes, simplemente por la presentación de resultados que han sido mejores de lo esperado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada vez pesa más Tesla en el mercado. Y esto ha ayudado un poco, pues, también a las tecnológicas a avanzar. Por lo tanto, como hemos visto, pues ha sido clave los resultados que se están publicando durante estos últimos días. Bueno, seguimos con el DAX alemán, que como vemos, pues está en esta zona de resistencia. Ya comentamos la pasada semana que aquí yo creo que se podría frenar un poco, entonces podría estar jugando en esta zona hasta que se acabe rompiendo y busque un nuevo movimiento alcista interesante o importante. ¿De acuerdo? Habrá que tener en cuenta pues la reunión del Banco Central Europeo durante esta próxima semana, a ver qué pasa o qué deciden, ¿de acuerdo? Pero quizás el mercado pues ya pueda tener descontado lo que puedan decir o hacer, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Eurostoxx. Eurostoxx que también sigue con mucha fuerza. Vemos que está rompiendo, bueno, ya rompió claramente la zona de resistencia muy importante que teníamos aquí. Está utilizando esta zona como zona de soporte, fijaros, ¿vale? Hubo este pullback hasta esta zona y ahora está intentando de nuevo seguir subiendo. Claramente aquí tenemos una zona de resistencia, ¿de acuerdo? Una zona bastante importante en los 4.246 aproximadamente, que va a ser bastante, creo, complicada de pasar. Pero bueno, se puede estar moviendo dentro de esta zona y fijaros que en el caso del Eurostoxx estamos aproximadamente pues a un 5% de superar los máximos del 2022. ¿De acuerdo? O sea, el avance en Europa ha sido tremendo comparado con el de Wall Street, que tarde o temprano tendrá que hacerlo. Por lo tanto, la posibilidad de que el mercado pueda subir o seguir subiendo es enorme. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que le faltaba prácticamente un 16%, un 17% para alcanzar estos máximos. Fijaros que, como vemos en Europa, pues estamos ya prácticamente rozando estos máximos. Interesante, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al mercado Forex, nos vamos al euro. Está tocando la directriz bajista de más largo plazo. Yo creo que el catalizador de esta semana, pues como hemos dicho, pues va a ser el Banco Central Europeo, a ver qué acaba diciendo y si sigue con su política súper dura, ¿de acuerdo? En cambio, como vemos que en Estados Unidos pues parece que han controlado la inflación, quizás afloje un poco las palabras de Jerome Powell, esto pueda debilitar más el dólar americano y el euro pues pueda atacar claramente la directriz bajista. Acordaros que
bastantes operadores o analistas creen que el mercado podría seguir subiendo hasta alcanzar los 1,14. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una resistencia bastante importante y bastante fuerte, que es o podría ser el objetivo de este movimiento alcista que estamos viendo en el par euro-dólar. ¿Vale? Seguimos, nos vamos al par libra-dólar americano. Bien, más o menos como hemos visto en el euro, pues claramente la directriz bajista de más largo plazo yo creo que ya la podemos dar por rota, ¿de acuerdo? Y la clave se encuentra ahora mismo en este nivel de soporte, los 1,19. Siempre que se mantenga por encima de este nivel, yo creo que tiene bastante potencial para alcanzar los 1,33, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nivel interesante en el corto o medio plazo, ¿de acuerdo? Enfocarse en este nivel de aquí, siempre y cuando pues, se mantenga por encima de esta zona, creo que tiene potencial de subida hasta los 1,33. Vamos a ver también lo que pasa con el dólar esta semana, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Fijaros que claramente estaría perdiendo la directriz alcista, ¿vale? Aquí tenemos un nivel de soporte bastante importante, los 12.604, pero, como digo, pues dependerá mucho de lo que pueda decir la Reserva Federal y lo que pueda decidir la Reserva Federal. La decisión yo creo que ya está tomada, no creo que vayan a cambiar nada, pero mucho cuidado en los comentarios de Jerome Powell, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, la directriz estaría completamente rota. Aquí ya dejamos un poco atrás estos doshis y fijaros que están empezando a salir ventas, ¿de acuerdo? Aún así, pues bueno, aquí tenemos un nivel de soporte muy importante en los 12.604 y vamos a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de momento tendencia bajista, claramente bajista, y nivel clave los 12.606,4 aproximadamente, ¿vale? El oro claramente se ha frenado todas las subidas y hemos alcanzado un nivel muy importante en los 1927 aproximadamente, 1950, donde tenemos una zona de resistencia que muchas veces se ha encasquillado en esta zona y le cuesta mucho de pasar. Algunos operadores no lo ven claro, entonces creen que podría decepcionar, entonces hay que vigilar un poco lo que pueda pasar durante las próximas sesiones, ¿de acuerdo? Aún así, pues bueno, estamos en una zona, como digo, de resistencia a nivel técnico y que no se puede descartar después de todo este subidón que hemos visto algún tipo de corrección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a esta zona. Siempre y cuando, bueno, otra de las ventajas es que está teniendo el oro en estos momentos, evidentemente, es la debilidad del dólar americano, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se siga debilitando, pues, bueno, se podría mantener o incluso romper esta zona, pero vamos a ver lo que pasa durante esta próxima semana, que como digo, es muy importante y clave. Y por último nos vamos al petróleo, que como vemos ha atacado de nuevo la directriz bajista, esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y de momento la están sujetando bastante bien. Ahora bien, si acaba rompiendo este nivel, yo creo que puede tener potencial hasta la zona de los 97 dólares, ¿de acuerdo? Acordaros que ya lo comentamos la pasada semana, que la apertura de China, pues ha abierto pues esta demanda de nuevo del mercado y que está siendo pues muy importante. Evidentemente que China necesita mucho petróleo para su economía, entonces esto está influenciando bastante a la subida o la posible subida del petróleo, ¿de acuerdo? Nada más, un saludo, nos vemos en el canal de Scalping Traders o en la página web scalpingtraders.com. Muchas gracias, saludos.